Con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:02 p.m. Es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue este miércoles 18 de junio, cargado de noticias. Comenzamos con la guerra entre Israel e Irán, en medio del uso de nuevo de misiles hipersónicos por parte del régimen de Teherán, evacuación de diplomáticos desde Israel y la posición que hace minutos dio a conocer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no descarta una intervención militar directa en este conflicto. Lo último sobre la guerra en Oriente Medio, César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Estados Unidos está preparando ya la evacuación voluntaria de sus ciudadanos en Israel en el 6º día del conflicto con Irán, según escribió el embajador estadounidense en Jerusalén, Mike Huckabee, en la red social en X. La embajada está trabajando en vuelos de evacuación y también por barco para todos esos ciudadanos estadounidenses que quieren abandonar Israel, esto ante la creciente tensión con Irán. De otra parte, las agencias marítimas están aconsejando a los barcos que eviten las aguas territoriales iraníes alrededor del estrecho de Hormuz debido a los crecientes riesgos de seguridad. Militares iraníes habían dicho a distintas agencias que iban a poner minas en esta zona vital por donde pasa casi el 40% del petróleo del mundo. En el terreno siguen sonando las alarmas, ya son pasadas las 9 de la noche y es cuando los ataques son más fuertes. La Fuerza Aérea israelí, con 50 aviones, destruyó la sede de seguridad interior de Irán, mientras que el Organismo Internacional de Energía Atómica indicó que los ataques israelíes destruyeron 2 edificios donde se fabricaban piezas para las centrifugadoras del programa nuclear iraní en Karash, esto es cerca de la capital Teherán. También fue alcanzado un edificio del centro de investigación donde se fabricaban y probaban rotores para estas centrifugadoras avanzadas. César, gracias. Ahí estamos viendo en D2 y en YouTube las imágenes de los bombardeos que de uno y otro lado por parte de Israel e Irán siguen incesantes en esa zona de Oriente Medio, tanto en Tel Aviv, en otras ciudades de Israel, como en Teherán por parte de las Fuerzas Armadas israelíes. En Colombia hablamos del conflicto armado que no cesa, varias alteraciones de orden público en el suroccidente del país, ataque con explosivos contra una patrulla de la policía en el municipio de Calima de Darién y más de 300 familias confinadas, cerca de 1.500 personas por combates entre criminales, entre las disidencias de las FARC y el ELN en zona rural de Buenaventura. Desde Cali, Hugo Mario Palomar. Ricardo, este nuevo ataque con un explosivo de fabricación artesanal contra un CAI de la policía muy cerca del municipio de Calima del Darién no dejó heridos, solamente unos cuantos daños materiales. Sin embargo, hay temor entre la comunidad de ese municipio del Valle, también entre la comunidad del Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, en donde están enfrentados las disidencias de las FARC y el ELN. Más de 300 familias de ese corregimiento que habían regresado después de 2 años de estar refugiados en un coliseo de Buenaventura, ahora están confinadas en la región. El personero Jefferson Potes confirma que los niños no han podido regresar a clases. Hemos evidenciado que muchas instituciones educativas, los rectores, comunidades indígenas, en algún momento han decidido, cesar del tema de actividades educativas a fin de salvaguardar la vida de los niños cuando se presentan enfrentamientos o hay presencia de grupos al margen de la ley en el territorio. La comunidad del Bajo Calima está pidiendo presencia de una comisión para que atienda la emergencia humanitaria. Ricardo. Ya voy a hablarles de lo que está pasando en el Catatumbo. Está de visita en la zona el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez. Mientras tanto, hablando de la violencia, hay diferentes estudios que confirman lo que todos estamos viendo y es que hay un repunte de la violencia armada en el país, a pesar de que hay 9 distintos procesos de paz en marcha, en medio de la paz total que pareciera condenada al fracaso. Alejandra Bello. Las acciones violentas en Colombia aumentaron un 45% durante el primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2024 y hasta mayo fueron registrados 603 hechos de este tipo. Así lo revela el informe La Paz, ¿Cómo vamos?, presentado este miércoles por Vivamos Humanos y la Fundación Paz y Reconciliación, que proyectan que este cerrará con al menos 1.200 eventos violentos. Esa cifra supondría un récord respecto a los años 2023 y 2024, cuando no se superaron los 1.100 casos. El informe destaca que en 2025 persisten dinámicas violentas con graves afectaciones a civiles, incluyendo homicidios, desplazamientos forzados, confinamientos, desapariciones y violencia sexual. Todo esto a pesar que hoy están activos 9 procesos de paz con varios grupos armados ilegales y con agrupaciones locales. El informe insiste en que la protección de la población civil debe ser el eje central de los procesos de paz que adelanta el gobierno y llama a aplicar mínimos humanitarios, regular los ceses al fuego
y garantizar la participación ciudadana en los territorios. A propósito, acaba de hablar el ministro de Defensa, les contaba en el Catatumbo, dice que ya está controlada en un 70% la grave situación de orden público en esa zona fronteriza con Venezuela. Desde Cúcuta, Richard Quiñones. Así es, Ricardo, muy buenas tardes. El ministro de Defensa manifestó que se han aumentado las operaciones militares en esta subregión, con la presencia de más uniformados. Se concentra toda esta tarea en el municipio de Tibú, en donde, recordemos, se ha aumentado el número de acciones entre el ELN y las disidencias de las FARC, que al momento dejan 68.000 desplazados, más de 23.000 personas en calidad de confinadas, y aparte de eso, más de 32.000 personas han llegado a la capital norte santandereana. El ministro manifestó que se han hecho acciones pertinentes para recuperar el territorio. Esto es lo que dice el funcionario. Desde ese mismo momento, la fuerza pública ha actuado con total contundencia y ha permitido recuperar casi un 70% de este territorio. Sin embargo, el conflicto existe. El panorama ha cambiado, ya que han intentado ingresar otros actores criminales que vienen desde el sur de Bolívar, desde la serranía de San Lucas, principalmente las disidencias de las antiguas o de las extintas FARC, y esto cambia la dinámica en la zona. Sin embargo, nuestros estrategas militares y policiales han trazado líneas muy claras para avanzar en esta recuperación del territorio. Reveló además que se han recuperado alrededor de 32 menores que habían sido detectados desde el mes de enero hasta la fecha, que son esos 5 meses de conflicto violento que se ha generado en esta subregión. Aparte de eso, la visita del ministro se hizo el día de hoy a la capital norte santandereana para hablar de la reactivación de vuelos comerciales entre la ciudad de Cúcuta y el municipio de Tibú, que luego de 10 años regresaron. Esto como una acción para buscar que los líderes y campesinos puedan salir desde la capital norte santandereana hacia el corazón del Catatumbo y no deban hacerlo por tierra, porque recordemos, todavía es muy riesgoso. Richard, gracias. Cambiamos de tema y hablamos de un eterno problema, al menos de los últimos años, para los colombianos, y es el futuro para la expedición de pasaportes. Que Thomas Greganson sí, que Thomas Greganson no. En septiembre se vence el plazo para implementar la nueva expedición de pasaportes y el gobierno todavía incluso no descarta otro aplazamiento. En cualquier caso dice, mire, sigue la imprenta portuguesa, sigue la imprenta nacional, la Casa de Moneda Portuguesa, no sigue Thomas Greganson. En esa reunión de pasaportes, curiosamente, estuvieron muy cercanos y muy amistosos la canciller Laura Sarabia y el ministro del Interior Armando Benedetti. ¿Cómo nos cambia la vida? Catherine Ávila. Ricardo, buenas tardes. Mire, el ministro del Interior, Armando Benedetti, habló de un desayuno que sostuvo esta mañana con la canciller Laura Sarabia y con otros funcionarios y directores de entidades, en el que se habló de varios temas, entre ellos el futuro de los pasaportes en Colombia. El gobierno insiste en que sea la imprenta quien se haga cargo con alianza del gobierno de Portugal de esta elaboración de los pasaportes. Sin embargo, si no se cumplen los tiempos, eventualmente podría haber una prórroga con Thomas Greganson. Esto dijo el ministro. A partir del 1 de septiembre lo debe tomar, no debe ser Thomas Gregg, y por lo tanto el presidente ha decidido que sea la imprenta y se quiere hacer un convenio o un contrato comercial más bien con Portugal, con la Casa de la Moneda, y en eso estábamos haciendo los ajustes para que así se dé. A menos que se tuviera que declarar una urgencia manifiesta, ahí sí habría que entonces podría seguir o podría alquilársele las máquinas. Lo que le estoy hablando son hipótesis de lo que se debe hacer. Porque entre hoy y mañana, según el ministro del Interior, se conocería la decisión del gobierno al respecto. Cabe mencionar que en septiembre de 2024 la Cancillería confirmó que la empresa Thomas Gregg se encargaría de la expedición de los documentos por un año más. Ese plazo se cumple en septiembre de este año, y aunque la orden del presidente Pedro es que la empresa deje de hacerse cargo, pues en la práctica la imprenta todavía no estaría lista. Pero es que ahí tengo preguntas, Catherine. Han pasado 9 meses. El canciller era Luis Gilberto Murillo en ese momento y no se ha hecho nada. Es decir, aquí el gobierno está abriendo la puerta a una nueva prórroga con Thomas Gregg, que no creo que se pueda dar porque al parecer ya no hay posibilidades de nuevas prórrogas o declarar una emergencia manifiesta. La conclusión es que el gobierno todavía no tiene solucionado el tema de la expedición de pasaportes.
Exactamente, la conclusión es que por ahora siguen evaluando y siguen viendo en qué va ese proceso, pero hasta el 1 de septiembre no descartan totalmente que Thomas Gregg, pues vía urgencia manifiesta, siga asumiendo esto. Es lo que dice el ministro del Interior cuando se le pregunta precisamente si va a haber una prórroga. Muy bien, Catherine, gracias. Ahí estamos viendo las imágenes de la forma amistosa en la que dos declarados enemigos en el gobierno, Laura Sarabia y Armando Benedetti, ahora se sientan uno al lado del otro, se miran unos al otro los teléfonos celulares y como si nada hubiera pasado. Y la verdad sobre las denuncias que hicieron unos y otros, calladitas. Pacto de silencio entre ellos. 1-12, cambiamos de tema, hablamos del debate que avanza en la Cámara sobre la reforma al ICETEX. Hay una denuncia que está haciendo la representante de la Cámara, Catherine Jubinao. Jessica Gutiérrez. Hoy se llevó a cabo el primer debate del proyecto de ley presentado por diferentes sectores políticos para reformar el ICETEX. En esta ocasión, la representante a la Cámara, Catherine Jubinao, denunció una supuesta obstrucción por parte del Gobierno Nacional y el movimiento del Pacto Histórico al trámite legislativo, pues según Jubinao, se estaría aplicando estrategias de dilatación durante este primer debate. De sabotaje, de dilación para atravesarse a este proyecto. Es lamentable porque el proyecto de reforma al ICETEX ha sido construido con las voces de las universidades, con las voces de las organizaciones estudiantiles, con las voces de expresidentes y exdirectivos de ICETEX y del sector educación. Y es que entre los puntos centrales del proyecto se encuentra la implementación de medidas de alivio financiero para los estudiantes, como la fijación de topes a las tasas de interés, el control del sobreendeudamiento y la inclusión de un presupuesto estable para la entidad dentro del presupuesto general de la nación. Y hablamos ahora de otro magistrado que no se posesionará ante el presidente de la República, sino que lo hará ante el presidente de su corporación. ¿De quién se trata? Sergio Barbosa nos cuenta. El procurador Gregorio Hach lanzó una severa advertencia sobre la pérdida en las formas en la democracia colombiana. En entrevista con Mañanas Blue, el jefe del Ministerio Público señaló que el uso de un lenguaje violento y la falta de urbanidad en el debate público están socavando los principios básicos. 14 minutos, perdóneme, don Sergio, que creo que hubo un error. ¿Tenemos ya, Sergio, posesión? Gracias. Sergio, cuéntenos la historia del magistrado que se posesiona frente al presidente de su corporación y no ante el presidente de la República. ¿Uno más? La Corte Suprema de Justicia prepara la ceremonia de posesión del nuevo magistrado de la Sala Laboral, Juan Carlos Espeleta, quien siguió la misma línea de sus otros colegas togados que, amparados bajo la reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, se posesionaron ante la misma corporación y no ante el presidente de la República. Hace apenas 2 semanas, en esa misma sala, el magistrado Víctor Julio Usme también se posesionó ante el presidente de la Corte Suprema, Octavio Tejero. Lo mismo ha pasado en otras cortes, como por ejemplo la posesión como magistrada de la Corte Constitucional de Lina Marcela Escobar, que presidió el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, y que durante la ceremonia se refirió al hecho de que los magistrados puedan escoger ante quién posesionarse y lo calificó como la prueba más importante de la separación de poderes. Antioquia, hay finalización de las obras de revestimiento en el túnel del Toyo. Y además el gobierno nacional cedió el tramo faltante de la megaobra y ahora la culminación de este túnel dependerá de la gobernación de Antioquia y de la alcaldía de Medellín. Desde Cañas Gordas, Danilo Arias. Antioquia está cada vez más cerca de conectar a Medellín con el Urabá antioqueño. Hoy la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia anuncian el final de obras de revestimiento en el túnel del Toyo, 9.7 kilómetros de esta megaobra. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador Andrés Julián Rendón destacaron este nuevo hito que se logra para mejorar la infraestructura en el departamento. Que hay un esfuerzo del distrito de Medellín y de la gobernación de Antioquia superior a los 2.7 billones de pesos. Este hito del revestimiento del túnel del Toyo, el túnel más largo de América Latina, con 9.7 kilómetros, se convierte en un hito de progreso y de desarrollo para Colombia, mostrando que pese a las dificultades, cuando nos unimos en voluntad, somos capaces de sacar a la región y al país adelante. Otro de los anuncios importantes que ha hecho el gobierno regional es que justamente el gobierno nacional ya se dio ese segundo sector del tramo 2 que faltaba para que la totalidad del proyecto quede en manos del departamento de Antioquia y de la alcaldía de Medellín. Se estima que esta megaobra esté en funcionamiento desde el año 2027.
Muy bien, Danilo. Y en Barranquilla y en la costa Caribe hay noticias agridulces sobre el servicio de energía eléctrica. Por una parte, están celebrando que a partir de ahora bajará el precio del recibo por cuenta de una decisión que tomó la CREG. Por otro lado, están confirmando, Vanessa, en Barranquilla, que la falta de mantenimiento fue la causa del apagón que anoche dejó a más de 500,000 de barranquilleros sin luz. Ricardo, y es que hace 19 horas se presentó esta emergencia que afectó a más de 500,000 personas y por el momento todavía no hay un comunicado oficial por parte de la empresa Aire ni tampoco de Superservicios con explicaciones sobre lo sucedido. Sin embargo, Alejandro Castañeda, quien es el presidente de ANDEC, está advirtiendo que posiblemente todo se debió a la falta de mantenimiento. Esto por cuenta de un daño que se habría presentado entre las líneas que conectan a las subestaciones Flores y Oasis, líneas que dependen del mantenimiento de Aire y que habrían provocado como en un efecto dominó el daño en las otras 4 subestaciones para afectar en total a más de 500,000 de barranquilleros. Esto es lo que dice el líder gremial. Me explico, como que una protección de la subestación Oasis parece que falló y ahí obviamente pues se llevó la subestación y se llevó la subestación de Flores. Puede ser falta de mantenimiento sí, que no, pues que haya caído algún árbol o alguna cosa dentro de la línea, pero también falló la protección de la subestación Oasis, según me dicen amigos que están ahí en la zona. Otro experto que también apunta a esta teoría es Amílcar Acorsar, exministro de Minas y Energía, quien además asegura que esto sería un efecto de la crisis financiera que está enfrentando la compañía y que está llevando a suprimir costos en cuanto a inversiones tanto para relevo de materiales y también evitar el rezago en infraestructura como para sostener lo que actualmente se tiene. La situación es preocupante, pues para muchos aún no se descarta que vuelva a presentarse una situación similar, Ricardo. Muy bien, Vanessa, 1:19. En Noticias del Mundo, la Reserva Federal de Estados Unidos volvió este miércoles a dejar sin cambios los tipos de interés en su rango actual del 4,25 al 4,5%. Ni 2 puntos como pedía Donald Trump, ni 1, ni medio, ni 1/4. Tal y como se esperaba, se mantienen inalterados los tipos de interés entre el 4,25 y el 4,5% a pesar de las presiones del Ejecutivo estadounidense a la Reserva Federal. ¿Qué tenemos en deportes para este miércoles? Octavio, buenas tardes. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Estaremos hablando del Mundial de Clubes. En un rato nada más va a jugar el Real Madrid. Vamos a contar la alineación del equipo merengue para el debut en esta competencia. Ya lo hizo el Manchester City. También el día de hoy habrá Copa Oro. Hay novedades con respecto a varios jugadores colombianos que siguen con posibilidad de cambiar de club. En un momento hablaremos de Miguel Ángel Borja, por ejemplo. Así que todo esto en los deportes en instantes nada más acá en Meridiano Blue. 1:20. Hay 2 noticias más en desarrollo antes de la pausa y antes de desarrollar la historia de la reforma laboral y de lo que pasó en las últimas horas en el Senado. Una es un comunicado de la Orquesta Filarmónica de Bogotá confirmando que el evento del lunes pasado fue un evento público en una ceremonia en la Fundación Santa Fe, afuera de la Fundación Santa Fe, para unirse a la plegaria por la recuperación del senador Miguel Uribe Turbay, que no fue un evento privado y que se hizo porque la alcaldía de Bogotá tiene la intención de resignificar lo que está detrás de la no violencia, de acabar con las vías de hecho y con la violencia política. Algunos, increíblemente, hasta por eso están poniendo problemas. Y la otra noticia viene desde Bucaramanga. Otra vez los gremios transportadores de gas están alertando sobre la posible escasez. Se agotan las reservas en Colombia. Javier Rodríguez. Ricardo, pues el panorama sigue siendo crítico en el tema de abastecimiento de gas natural en el país ante la disminución de la actividad exploratoria, la reducción en la producción nacional y la necesidad creciente de importar gas. Esto fue lo que dijo en un foro aquí en Bucaramanga la presidenta precisamente de Naturgas, la doctora Luz Elena Murgas, sobre esta situación que podría incluso afectar las tarifas en un futuro. Estamos trabajando en unas mesas técnicas para poder destrabar los cuellos de botella y las barreras que no permiten que esos proyectos se ejecuten a tiempo, de manera tal que podamos reducir en los próximos años las cantidades de gas importado a las que nos hemos visto obligados a traer para poder garantizar el suministro. Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas, Ricardo, dijo además que mientras en el 2012 se perforaron 130 pozos de gas en Colombia, en el 2024 apenas se alcanzaron los 27, Ricardo. 1:21, ya regresamos. 1:22, cambia el reloj. Ya les cuento la crónica de lo que pasó en el Senado sobre la reforma laboral y les contaré lo que hay en torno a la consulta popular.